Muy buenas tardes para todas y todos, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor, muy bien, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar entonces inicio a este último encuentro. Permítanme, hago aquí un ajuste y ya damos inicio. Bueno, entonces este último encuentro va a girar en torno al tema de la unidad número 3, que tiene que ver con los problemas contemporáneos de la comunicación. Una vez hagamos como la presentación del tema, en un segundo momento la propuesta es que quienes están conectados puedan hacer la socialización de su documento analítico con los elementos solicitados para esta fase número 5. La idea es que podamos hacer lectura del texto, podamos comentarlo y si hay, digamos que cabida algún tipo de cambio, pues la persona tome nota para que vuelva a él y lo pueda nutrir, lo pueda corregir, modificar si es el caso, y ya luego puedan desarrollar pues el documento final para la entrega grupal. Entonces vamos a al inicio, permítanme compartir la pantalla. Como les decía, pues esta tercera unidad está orientada a hablar de los problemas contemporáneos de la comunicación. Y por ello me pareció importante, pues digamos que el curso nos plantea algunos debates éticos y algunos problemas relacionados con el ejercicio de la comunicación en esta época de la comunicación digital. Sin embargo, siento que es importante poder abordar algunos otros problemas que tienen que ver con la comunicación y que se dan en el orden más de lo económico y lo político. Entonces, quisiera volver a un documento que yo ya les había mencionado en el primer encuentro, que es el informe McBride. El informe McBride fue un documento que se emitió la UNESCO por allá en los años 80 con el fin de poder abordar pues cuál era el estado de la comunicación a nivel global, ¿no? Y, por supuesto, aborda el tema de la ética y el derecho a la comunicación en un contexto global, ¿sí? Promoviendo como resultado de este informe un nuevo orden mundial de la comunicación. Entonces, dentro de los elementos que se encuentra en este informe, es importante pues recordar que el informe McBride destacó 5 elementos muy importantes en relación con la comunicación que de alguna manera estaban afectando el acceso a la información, la equidad en la información, el derecho a la información y la libertad de expresión, pero que además estaban, según lo arroja el informe, estaban determinando la forma cómo se estaba presentando pues la comunicación social a nivel global. Entonces, lo primero que nos arrojó este informe McBride es que se identificó que había recuerden que esto es de los años 80, ¿no? Del siglo pasado. Y pues digamos que es relevante destacar que aunque este informe tiene más de 40 años, es un informe que hoy en día sigue cobrando vigencia. Informe que fue de alguna manera censurado porque pisaba algunos callitos por allí en algunas naciones poderosas y pues de alguna forma lo que se hizo con ese informe fue que fuera archivado. Sin embargo, es pertinente
volver a él para recordar porque la comunicación en países como el nuestro, en países en vía de desarrollo o periféricos o países que aún no se han desarrollado, pues se da como se da, porque esto tiene que ver justamente con un ejercicio de orden económico y político que se da en el marco de las mismas relaciones entre los países y el poder que tengan unas naciones sobre otras. Entonces, lo que identificó el informe, en primer lugar, es el tema de la concentración de los medios. ¿Sí? Hola. ¿Alguien quiere hablar? Ah, Viviana, creo que se te activó el micrófono. Entonces, el informe, como les decía, pues arrojó como el tema de la concentración de los medios. Eso quiere decir que lo que se identificaba es que en los distintos países desde donde se hace el análisis, pues se evidenciaba una concentración en el poder mediático. Es decir, pequeños grupos económicos concentrando la propiedad de los medios de información. Y eso pues tiene una relevancia muy importante porque esto lo que va a hacer es que pues la concentración de la propiedad y el control de los medios, pues de alguna manera también limita el ejercicio democrático de la comunicación, ¿no? El hecho de que se limite la diversidad de voces y la diversidad de perspectivas. Cuando hay solo 2 o 3 medios en un país, pues eso va a hacer que obviamente la comunicación no sea lo suficientemente plural. Otro hallazgo que nos arroja este informe McBride como problemática de la comunicación es la desigualdad en el acceso a la información, ¿no? Entonces, el hecho de que no todas las personas tienen acceso de las mismas formas para poder comunicarse, no cuentan con los recursos para poder acceder a distintos canales de información, ¿sí? Y eso, pues obviamente, la desigualdad en el acceso a la información es derivada de la desigualdad social y económica que viven estos países, los países en vía de desarrollo o que no se han desarrollado. El tema de la dependencia cultural informativa, ¿no? Entonces, el hecho de que se va a depender de unos países poderosos que son de alguna forma quienes van a tener el control y el manejo de la agenda informativa. Y si uno lo lleva al entorno pues, de lo nacional, pues lo mismo, la concentración de la propiedad en unos pocos medios, pues lo que va a hacer es que haya una dependencia de única y exclusivamente de esos medios para poder estar informada, ¿no? La falta de representación, entonces el hecho de que la comunicación sea poco democrática, que no haya diversidad de voces, que las comunidades más excluidas no tengan ese ejercicio de representación, no puedan también tener sus propios espacios de comunicación, no puedan acceder a espacios para informarse de manera diversa, de manera democrática, pues eso también es un problema que identificó el informe McBride. Y lo último es el desequilibrio en los grupos de información, ¿no? Entonces, este informe lo que evidenció pues es una muy clara simetría en la distribución de la información con los países desarrollados que dominan los medios de comunicación y que de alguna manera al tener ese dominio de los medios de comunicación, de esas grandes empresas de comunicación, pues van a difundir una perspectiva particular del mundo, ¿no? Lo que esté de alguna forma orientado a proteger y garantizar sus intereses, ¿no? En ese mismo sentido, pues digamos que hay allí pues qué es lo que pasa con la ética
y el derecho a la comunicación en relación con el informe McBride, ¿no? Entonces, hay tres elementos importantes y es, pues, que en el marco del ejercicio de la comunicación hay una responsabilidad muy importante de parte de las y los comunicadores a la hora de alguna manera, obedecer a los intereses de su patrón, del propietario del medio al que pertenece, ¿no? Y de alguna forma, pues, esta responsabilidad del comunicador, pues queda ya más en el, en el plano de lo personal, ¿no? De no negociar, pues, con los principios, de decir, hombre, si este medio me está pidiendo que yo cree una noticia falsa, o que yo recargue la información más para este lado que para el otro, que no sea objetivo, que no sea imparcial, que sí, pues digamos que ya va a depender del principio, de los principios de esa persona, de tomar la decisión sí y apuesta o no a ese ejercicio que le están de alguna manera pidiendo realizar en el medio al que trabaja, para el que trabaja. Digamos que aquí es importante pensar en la necesidad de la equidad y el acceso a la información. Eso tiene mucho que ver con la democratización de la comunicación, ¿no? En un país como Colombia, pues sabemos que la comunicación no es democrática, que las voces más excluidas o las comunidades más excluidas tienen de alguna manera algunas formas hoy en día en las cuales se pueden de alguna manera apoyar, con las que se pueden apoyar para comunicar o para informarse, pero no están en igualdad de condiciones que las condiciones que tiene de pronto un gran medio, un medio que tiene todo el poder económico, que tiene toda la influencia, que tiene toda la incidencia, y estas voces pues de alguna forma entran a competir, si se quiere, en una situación de desventaja. La importancia de la diversidad cultural y el pluralismo, ¿no? Entonces, el hecho de que pues se garantice que cada vez la comunicación sea más diversa, que se pueda reconocer las distintas formas de comunicación que en las mismas comunidades están hoy surgiendo para generar tejido social, para dialogar, para proponer ese diálogo alrededor de lo que les preocupa, ¿no? Y digamos que este informe McBride lo que planteó fue lo que se conoció como el NOMIC, o el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Orden que pues lamentablemente no se pudo implementar porque, como les decía, el informe fue de alguna manera archivado, no usar otros términos, sí, porque afectaba de alguna forma ese poder que tenían algunas naciones como Estados Unidos sobre la propiedad de los medios, la concentración, y entonces, pues obviamente que al ser archivado, pues eso quedó allí en un ejercicio de reflexión, pero que es pertinente siempre retomar, porque si nosotros vemos 40 años después, esa realidad se sigue presentando. Y hoy en día, con otros problemas de la comunicación que estamos abordando en el marco de este curso, pues se van a agudizar, ¿no? Entonces, ese nuevo orden mundial de la información y la comunicación hablaba ya de una idea del derecho a la comunicación desde la mirada del derecho a la información y a la expresión, que era un avance muy importante. Hoy en día ya estamos hablando del derecho a la comunicación, entendiéndolo como un derecho humano, pero por ejemplo en Colombia eso realmente pues apenas está como abordando, no está normatizado, no hay una ley que de alguna forma regule o que dé garantía de que realmente haya un derecho a la comunicación donde todas y todos los ciudadanos puedan estar informados, pero también tengan el derecho a expresarse, a generar sus espacios de participación, de diálogo, de difusión de sus problemáticas. Digamos que no está tan regulado, no está como por ejemplo en Ecuador, como veíamos en el encuentro pasado con la ley de comunicación.
Y pues por supuesto que se basa en la idea de la democratización de la comunicación en perspectiva de esta apuesta de la participación y el diálogo. Estos 5 problemáticas que nos plantea el informe McBride, es muy importante retomarlas a la luz de los problemas que se nos presentan hoy en el marco de esta realidad del 2025, ¿sí? Con la llegada, con la última revolución tecnológica que fue la llegada de la Internet y todo lo que ha sucedido posterior a ello, pues nos surgieron otros problemas, pero en el marco de este contexto que nos planteó el informe McBride, esos problemas terminan pues de alguna manera siendo más fácil que se legitimen, que se vuelvan cotidianos, que se normalicen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos problemas que nos plantea la unidad número 3 para estudiar en el marco de este curso? Pues nos plantea hablar del tema de la posverdad y la desinformación, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es esto de la posverdad? Este concepto de la posverdad tuvo raíces en la década de los 90 y fue utilizado por primera vez en un artículo que escribió el dramaturgo Steve Desisch en la revista The Nation en 1992. Sin embargo, digamos que el enfoque fue allí un poco más académico, y digamos que el fenómeno o el uso del concepto se hizo mucho más evidente y fue ampliamente discutido a partir de las campañas electorales del año 2016 en Estados Unidos con la primera elección de Donald Trump y lo que ocurrió con el referéndum del Brexit, que era este recurso que se utilizó para que la gente decidiera si el Reino Unido salía o no de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esos dos fenómenos, pues de alguna manera, a nivel global, hicieron más fuerte la presencia de este fenómeno de la posverdad, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es la posverdad? La posverdad es, este fenómeno de la posverdad tiene que ver con que no nos importa tanto el hecho objetivo en sí, la realidad en sí, sino más bien apelar a la emoción y a la ideología para hablar de un tema, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió aquí en Colombia hace unas semanas con el atentado a este precandidato presidencial y senador, pues obviamente que son muchos los elementos que se han utilizado allí en el marco de esta idea de la posverdad para apelar a la emocionalidad de la gente y utilizar un hecho real que ha afectado a este precandidato para que moviendo la emocionalidad de la gente empiece a construir una narrativa o se le construye también se le ayuda a construir a la gente una narrativa alrededor de lo que ocurre en el país, ¿sí? Entonces, se han dicho muchas cosas alrededor del tema de este suceso en particular, pero particularmente el sector cercano a este político, pues de alguna forma sí ha utilizado el suceso y el fenómeno para apelar a la emocionalidad de los seguidores, de los no seguidores, y con ello construir una narrativa alrededor, su narrativa alrededor de lo que puede o no ocurrir en el país, ¿no? Y otro concepto que nos presenta la unidad es el concepto de la desinformación, que implica la creación y la difusión deliberada de información falsa, engañosa o distorsionada con la intención de manipular o engañar a un público. Entonces aquí estamos hablando de las fake news, ¿no? Entonces esto puede incluir noticias falsas, rumores, propaganda o cualquier otro tipo de contenido que está diseñado para confundir o tergiversar la realidad, ¿sí? Entonces, la posverdad es un término que describe una situación en la que los hechos
tienen menos peso en la formación de la opinión pública que la apelación a las emociones, creencias personales o a la fe en determinadas narrativas, ¿sí? Entonces, en la posverdad, la verdad objetiva puede ser ignorada o reinterpretada para encajar con una narrativa preexistente. Entonces, digamos que esta a menudo es impulsada por factores emocionales o ideológicos. Y la desinformación implica la creación y difusión deliberada de información falsa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la relación entre ambos conceptos? Que la desinformación puede ser un mecanismo utilizado para crear un entorno de posverdad. Yo puedo, a través de construir una serie de informaciones falsas, de noticias falsas, construir, mover la emocionalidad de las personas para generar una narrativa, ¿no? Esto puede socavar la confianza en los hechos objetivos, ¿sí? Hechos que uno puede estar viendo, pero que en el marco de este fenómeno de la posverdad, apelando a la emocionalidad, pues lo que se va a crear es un terreno fértil para que las creencias y nuestras emociones se conviertan en el principal criterio para juzgar la verdad. Entonces, los ejemplos cuando un político niega pruebas concretas de un hecho, pero su audiencia lo apoya basándose en sus sentimientos o en las creencias sobre ese político, ¿no? En nuestro país sí que vemos de eso, de todas las orillas, ¿no? Y desde la idea de la desinformación podría ser pues este tema de difundir noticias falsas sobre un evento político. Entonces, por ejemplo, en relación con el caso de este precandidato, el hecho de que falsificaron un comunicado de la clínica en donde decían que había fallecido, ¿no? Entonces, eso pues justamente tiene una intencionalidad y es pues generar alarma, generar tensión, generar polémica, ¿no? Entonces, pues es muy importante que en el marco de este nuevo fenómeno de la posverdad podamos analizar pues cuál es el debate ético que se da en el marco del el ejercicio del periodismo, por ejemplo, ¿no? Entonces quiero invitarles a que veamos el siguiente video muy cortito sobre el tema de la posverdad. Nos vas a hablar. Vamos a hablar de la posverdad, sí, algo que hoy vuelve a surgir con mucha fuerza porque aparece la infodemia, aparece la desinformación en un contexto como el que sabemos de la información. Es muy importante por lo que está pasando con el COVID. Es importante recordar que cuando hablamos de posverdad, ¿qué estamos hablando? Estamos diciendo que hay algo que aparenta ser verdad, que es más importante que la verdad misma. Sí, es una mentira. Sí, pero es más que una mentira. La posverdad diluye la frontera entre la verdad y la mentira, porque la posverdad en última instancia es un segmento que yo escojo de la realidad para ir a convencerme de lo que yo ya estaba convencido, de las creencias que ya tenía, de mis preconceptos, y hay una conciencia en eso. Yo lo llamo verdad a medias. Pero lo que es peor, Antonio, es que hay una conciencia. ¿Vos te acordás cuando acuchillan a Bolsonaro? Sí. Que hacen una fake news que era el militante con la remera del PT, cosa que nunca la había tenido, el Partido de los Trabajadores, y le preguntaban a quienes reproducían esa imagen y sabían que había algo de mentira en esa imagen, pero igual preferían seguir reproduciéndola. Entonces hay como una cosa ahí medio rara que es una mentira a medias, es una verdad a medias. Lo concreto es que por lo general la posverdad lo que hace es ir a segmentar públicos que ya están predispuestos de antemano. Y donde hay una intención muy fuerte o requiere de una intención muy fuerte, de que algo quede instalado y que a veces, pese a las desmentidas consecutivas, ¿no? Queda instalado como una realidad nueva. Totalmente. El término Arlanian. Arlanian fue abogado de... Y nunca pusieron que fue el camarista que jugó a la Junta. Claro. Exactamente. Entonces, ¿qué hace la posverdad? Despolitiza, porque la sobreinformación hace que no pensemos, reaccionamos. Uno reacciona ante determinados estímulos, pero no logra establecer un pensamiento. La posverdad, ¿con qué se refuerza? Con la Big Data, con la fake news y los trolls, ¿sí? Porque la Big Data, esta idea de poder controlar y que el dato que nosotros tenemos, nuestra intimidad, sea lo que valorice, le da, por decirlo de una manera, un campo abierto para poder construir posverdades. Con la violencia simbólica, y te dejo con esta frase final, que me parece que es una frase histórica de Nietzsche, que decía, no hay hechos, hay interpretaciones. Yo diría que con la posverdad es peor, porque no sabemos si los hechos son ciertos o no son ciertos por todo lo que pueden generar las fake news. Así que nos queda esta reflexión para pensar cómo poder dilucidar la posverdad en tiempo de pandemia. Y en el periodismo los hechos son sagrados. ¿Cómo? En el periodismo los hechos son sagrados. Totalmente. Gracias, Nahuel, muchas gracias. Bueno, hasta el viernes que
Bueno, entonces ustedes se dan cuenta que la reflexión final del periodista, hablando del concepto de la posverdad, es que él dice, afirma, comillas, en el periodismo los hechos son sagrados. Lo que pasa es que lamentablemente hoy vemos como muchos periodistas se prestan para, de alguna manera, contribuir a justamente apelar a la emocionalidad, a que estas narrativas queden instaladas en las personas, que las personas no se cuestionen, sino que simplemente movidas por la emoción den por sentado que eso que dice ese medio, que eso que dice ese periodista, pues es verdadero, ¿no? Entonces, en relación con estas reflexiones que nos plantea este invitado aquí en el video, es que en la era de la posverdad los hechos parecen perder fuerza frente a las emociones, ¿no? Las creencias y las narrativas dominantes. Si todo pasa por el filtro de la interpretación, pues entonces lo que gana espacio no es siempre lo verdadero, sino lo que mejor se ajusta a lo que la gente quiere creer, ¿no? Entonces, de alguna manera, como ellos lo decían allí, es como que se fabrica una narrativa, se fabrica una verdad o se habla de verdades a medias. Bueno, en el caso de los dos textos que están sugeridos para dos de los textos que están sugeridos para la unidad, el texto de Valles nos habla, pues obviamente, de una crisis informativa, que es una crisis que viene, dice él, desde una crisis económica que viene desde el 2008 y que fue agravada por la pandemia, ¿no? Entonces, con todo este tema de la crisis que generó la pandemia, la caída de la publicidad, los despidos masivos, la pérdida de la calidad de los contenidos, tema de la revolución tecnológica, ¿no? Entonces, la aparición de distintos canales de comunicación digital, la aparición del periodismo ciudadano, los nuevos medios y la transformación que tuvieron que tener estos medios tradicionales, ¿no? Entonces, pues él lo que nos dice es que este fenómeno de la posverdad y de las noticias falsas, pues es un ataque frontal a la verdad y a la objetividad, con consecuencias pues muy graves para la democracia y para la ética periodística. Bueno, entonces él nos dice que cuáles son los fundamentos que debe tener una información periodística, ¿no? Entonces debe tener verdad y objetividad, que son principios esenciales que están siendo reemplazados por el relativismo, el subjetivismo y por la emocionalidad, la emoción. Libertad y responsabilidad, que son condiciones básicas para ejercer el derecho a la información, ¿sí? Y esta libertad, pues obviamente debe ir acompañada de una responsabilidad ética, lo que yo les decía al inicio. La responsabilidad del comunicador tiene que ir mucho más allá incluso de lo que el mismo medio le está pidiendo, ya tiene que ver con un tema pues, de principios. Y las facultades informativas, que según la Declaración de los Derechos Humanos, pues debe ser investigar, recibir y difundir. Y hoy en día donde estamos expuestos a tanta información en las plataformas digitales, pues obviamente que poco se investiga, ¿no? Entonces, tenemos un mar de información con un dedo de profundidad. Son pocos los periodistas que siguen haciendo un ejercicio riguroso de investigar un hecho, de analizarlo, de presentar la información de forma rigurosa, ¿no? Lo único que en lo que se está cayendo es en coger y replicar lo que otros dicen, ¿no? Y entonces, pues como dicen por ahí, a veces una mentira dicha muchas veces, pues puede llegar a convertirse en verdad. Nos plantea él el tema de la ética y la deontología informativa, ¿no? Entonces, esta idea de los deberes, ¿no? Entonces, de alguna manera, la reflexión que él plantea es que la ética se está viendo amenazada por una visión de pronto muy legalista que nos reduce a normas escritas, ¿no? Entonces,
no nos podemos quedar solo en que tenemos que tener una norma que nos diga y nos exija cómo debemos actuar frente a el cubrimiento de un hecho, sino que además de eso, pues tiene de alguna forma, pues la ética, como lo decía de la cortina, es algo que va ya muy relacionado con el carácter, ¿no? Entonces, aquí él plantea que se está fomentando un individualismo y que se está desdibujando los principios éticos objetivos, ¿no? Entonces, es importante volver como a estas apuestas voluntarias que recogen los principios éticos del periodista, complementadas, reitero, con esa conciencia profesional, que eso es más de orden individual, ¿no? Como decir, yo pues no voy a negociar mis principios porque el medio para el que trabajo me obligue o porque, sí, entonces es un tema de cómo pues definitivamente se tiene que apelar mucho como a esa ética individual y a la conciencia profesional. Y el otro texto, que se llama La posverdad y las redes sociales como desafíos al periodismo en la era digital, pues nos habla de que la verdad en este fenómeno de la posverdad pues pierde relevancia frente a las emociones y a las creencias personales. ¿Por qué? Porque están proliferando noticias falsas, manipulaciones deliberadas en contextos políticos y sociales. Y eso, pues, es muy grave, ¿no? Porque hoy en día difundir una noticia falsa, pues, es muy fácil, ¿no? Digamos que poder difundir o manipular la información podría llegar a ser muy fácil y es muy fácil que las personas, pues, una información falsa que esté muy bien elaborada, pues puede ser fácilmente instaurada o instalada, pues, en la opinión pública. En las redes sociales, nos dice González y Cardona, debilitan el rol mediador del periodismo tradicional, ¿no? Y favorecen como esa viralización de contenido emocional y polarizante, ¿no? Entonces, estos algoritmos van a reforzar estas burbujas informativas y de alguna manera también estos sesgos ideológicos, el hecho de que si yo ya consumo X o Y información, el algoritmo ya automáticamente me va a programar para que la herramienta me arroje información relacionada con lo que yo suelo consultar, reforzando pues obviamente ese sesgo ideológico. Ya sabemos, ¿no? Las redes sociales apelan a emociones para captar la atención, el lenguaje visual y emocional va a reemplazar al argumentativo, ¿sí? Se favorece pues la manipulación de la información, es necesario pues recuperar esta perspectiva de un periodismo que sea ético, que sea riguroso, que sea verificado, ¿sí? Que se fomente el fact-checking y la educación mediática, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hace canales como Colombia Check, por ejemplo, que cogen una información que podría aparentemente ser falsa, la estudian, la revisan, la contrastan y de alguna manera se encargan de cazar pues esas fake news y pues decirle a la ciudadanía, vea, no crean esto, que esta información es falsa por esto, por esto, por esto y por esto. Seguir impulsando una ciudadanía crítica y corresponsable, seguir insistiendo en que la gente no se quede con lo primero que recibe, que pueda contrastar la información. Y bueno, y ya revalorizar el periodismo como un pilar de esta democracia pues deliberativa, ¿no? Un periodismo que pueda contribuir a una sociedad más democrática, donde pueda haber diálogo y también pueda haber debate, pero sobre la base de los hechos, ¿no? No sobre la base de apelar a la emocionalidad, para que la gente desde la emocionalidad pues opine o participe. Bueno, esos son como los
las dos situaciones que nos plantean, las dos problemáticas que nos plantea el curso como problemáticas centrales en el marco de esta comunicación digital, de esta comunicación en las redes sociales, de esta comunicación en las distintas plataformas digitales. Entonces, la propuesta ahora es poderlos escuchar. Tenemos 7 personas conectadas, que las 7 personas que están conectadas, pues podamos hacer la lectura de ese texto analítico. Entonces, les voy a recordar qué es lo que debe tener ese texto analítico, ¿no? Entonces, pues había que revisar las referencias bibliográficas sugeridas en la guía y debían complementar su texto analítico, el que venían trabajando de la fase anterior, relacionándolo con los conceptos de desinformación y posverdad, ¿sí? Estos textos, estos conceptos, pues la idea es que puedan relacionarlos de manera reflexiva y cohesionada, pues que además recoja los conceptos que ya veníamos trabajando en la fase anterior. Entonces, pues, ¿quién quiere iniciar la socialización de su texto? Las y los escuchamos, por supuesto, bienvenidas las recomendaciones, las sugerencias. Yo, digamos que realizar una realimentación una vez finalicen las personas. Ustedes van a tener que, pues, tomar nota de los comentarios y en caso de que de pronto se sugiera algún cambio para que ya procedan a hacer la socialización la consolidación de un solo texto analítico cohesionado con el título que pide la guía, ¿no? Porque la guía les pide poner un título que dice problemas éticos relacionados con el derecho a la comunicación que afectan la democracia, y entonces ahí ya viene el texto compilado de los integrantes de cada uno de los grupos. Entonces empezamos con Viviana. Viviana. Hola, tutora, buenos días. Disculpa, que es que Hola. había silenciado mi voz. Voy a hacer entonces lectura de mi texto. Adelante. En mi barrio habilitaron un bloque de viviendas para reubicar a varias familias de diferentes culturas, gitanos o inmigrantes. Esto no solo ocasionó problemas de convivencia entre ellos, sino también empezó a afectar la convivencia de los vecinos cercanos al área, ruidos, peleas, basura, tráfico, robos y vandalismo. Se redactó un informe entre varias comunidades de vecinos para hacerlo llegar al ayuntamiento, donde se pedía explicación y se proponían soluciones, pero nunca se recibió respuesta. Se difundió la información por las redes sociales del barrio, pero se acusó a los residentes de ser racistas y difundir información que estigmatizaba a un colectivo. Ahí me di cuenta de lo frágil que puede ser la libertad de expresión. Según Aguirre, este derecho va más allá de hablar, implica poder expresar preocupaciones, acceder a información y ser escuchados. En este caso, se nos negó todo eso. Nos quitaron el espacio para dialogar, cuestionar y participar activamente en decisiones que afectaban directamente a nuestra calidad de vida. Desde una perspectiva ética, fue una situación injusta. No se trataba solo de una queja, sino de un intento legítimo de ejercer nuestra ciudadanía y defender nuestra dignidad como comunidad. Esta experiencia me hizo comprender que la comunicación no es solo un derecho individual, sino también colectivo, esencial para el bienestar y la democracia en nuestros entornos más cercanos. La democracia recoge que como ciudadanos tenemos el derecho a ser escuchados, a participar activamente en las decisiones que afectan nuestras vidas y a expresar nuestras opiniones sin miedo a ser censurados o malinterpretados. La ausencia de canales efectivos de participación muestra
como cuando se vulneran nuestros derechos, se debilita también el tejido social y la posibilidad de construir soluciones comunes. No solo esto, cuando los canales existen y simplemente no se quiere escuchar a los ciudadanos, se demuestra que la democracia se vuelve una forma vacía sin participación real. Se convierte en una estructura donde los mecanismos están, pero no se usan al servicio del pueblo. Negar la escucha activa es negar el diálogo y con ello se limita la libertad de expresión y se vulneran nuestros derechos fundamentales. Una sociedad verdaderamente democrática no teme a las voces críticas, sino que las reconoce como parte esencial para construir consensos, resolver conflictos y fortalecer la convivencia. Hoy en día vivimos en una sociedad que no le gusta leer y que se alimenta y se hace sus propias ideas solo con titulares que llenos de clickbait, son sensacionalistas, pero que no tienen muchas veces nada que ver con el cuerpo de la información, buscando solo likes. Además, con la llegada de la inteligencia artificial, reconocer las verdaderas informaciones, las imágenes y vídeos se ha vuelto aún más complejo. La creación y difusión de contenidos manipulados o generados por inteligencia artificial puede alimentar la desinformación y reforzar narrativas falsas, dificultando la formación de una opinión pública informada. Es en este nuevo escenario donde la posverdad se intensifica. Los hechos pierden peso frente a las emociones y la percepción se impone sobre la evidencia. Esto representa una amenaza directa a la libertad de expresión, pues cuando la información se distorsiona intencionalmente, las personas pierden la posibilidad de expresarse y actuar con base en la verdad. También se vulneran nuestros derechos a estar informados y a participar con conciencia crítica en la sociedad. En consecuencia, la democracia se debilita, ya que no puede sostenerse si los ciudadanos no cuentan con información confiable para tomar decisiones, exigir rendición de cuentas o simplemente alzar su voz sin ser desacreditados por narrativas manipuladas. La situación vivida en mi barrio no solo evidencia la falta de voluntad política para escuchar a la ciudadanía, sino también cómo la desinformación y la posverdad pueden distorsionar la realidad y silenciar voces legítimas en vez de abrir espacios para el diálogo. Se etiquetó a los vecinos como racistas, anulando de entrada cualquier posibilidad de debate. Esta reacción basada más en emociones y prejuicios que en un análisis crítico de los hechos es un claro ejemplo del fenómeno de la posverdad, donde lo que se impone no es la realidad objetiva, sino narrativas construidas desde percepciones manipuladas. En contextos como este, la desinformación debilita la democracia, ya que bloquea el acceso a información veraz, impide comprender la complejidad de los problemas y obstaculiza la búsqueda de soluciones conjuntas. Además, el distorsionar las intenciones de quienes alzan la voz se limita su libertad de expresión y se vulneran sus derechos como ciudadanos. Por eso, combatir la desinformación no es solo una cuestión de corregir datos, sino de defender los principios democráticos y garantizar que todas las voces puedan participar con justicia y dignidad en la vida pública. Este ha sido todo mi texto. Listo, muy bien, Viviana. Digamos que en términos conceptuales tú abordas de manera muy clara y argumentada cada uno de los conceptos. Sin embargo, a lo largo del texto siento una reflexión en términos de una crítica frente a cómo se abordó el problema por parte de los entes que debían de alguna manera generar una mediación. En ese caso sería pertinente que desde la perspectiva de, obviamente, generar un proceso de diálogo y de mediación, pues, ¿cuál crees tú que hubiera sido el escenario ideal para darle manejo a esa situación? Porque, digamos que lo que percibo yo es que no se les escuchó pues a la comunidad, y de alguna manera como que ahí quedó el asunto. Entonces,
desde tu mirada, lo que yo te invitaría ya digamos que desde tu mirada, desde la comunicación, desde tu profesión, ¿cuál crees que hubiera sido o cuál crees que debería ser el accionar en el caso de esta situación que se presenta para esta comunidad, desde la cual se pueda dar garantía de los derechos de, de los dos grupos, ¿no? No solo de quien está habitando allí el espacio, sino de las personas que llegan allí de alguna manera a irrumpir en el espacio, a generar todo, pues toda esta nueva dinámica y de alguna manera estas dificultades de convivencia. Entonces, me parece importante que de pronto en algún momento, desde ese ejercicio de reflexión, tú lo puedas recoger allí. Ok, vale, lo corregiré y pondré también esa parte de cómo Sí. pienso que debería haber actuado el ayuntamiento ante las dos partes, las que llegaron y las que se quejaban. Lo recogeré Correcto. y lo haré, profesora. Gracias. A ti, Viviana, muchas gracias. Tatiana. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ok, voy a leer, pero primero voy a decir los conceptos que usé, pues para que lo reconozcan en el texto. Bueno, usé medios de comunicación, formación crítica, comunidad, desinformación y posverdad. Comienzo. Durante mi último año de colegio viví una experiencia que me hizo reflexionar profundamente sobre el derecho a la comunicación y su vulnerabilidad frente a los retos actuales como la desinformación y la posverdad. En una ocasión, el noticiero escolar presentó un informe sobre un compañero que supuestamente había causado un incidente en una actividad académica. La noticia fue transmitida sin verificar los hechos ni permitirle al estudiante ofrecer su versión, como cual resulta, su reputación se vio seriamente afectada e incluso su salud emocional y académica sufrió consecuencias. Este hecho representó una clara vulnerabilidad a su derecho a comunicarse y defender públicamente, creando vulnerabilidad en injusticias al compañero por todo el poder que tenían los compañeros que manejaban el noticiero. En este caso me llevó a cuestionarme el papel de los medios de comunicación, incluso en espacios escolares, observando cómo estos pueden ser manipulados aún así por estudiantes con fines de impacto al público para la emoción de las vistas, más de la verdad de los hechos. Se priorizó la noticia y la emoción de los televidentes sobre la verificación. Viendo este fenómeno se relacionó como la posverdad, un contexto donde las emociones y las creencias personales influyen más que los hechos objetivos. El noticiero buscaba captar la atención de los estudiantes, apelando a una narrativa dramática y sin verificación, por las necesidades de tener noticias abiertas y populares en la escuela, creando ambición, lo cual refleja cómo la posverdad puede manifestarse incluso en entornos educativos, distorsionando la realidad y afectando la integridad de las personas involucradas. Por lo tanto, la atención y el poder dan más que la realidad. Asimismo, esta experiencia que tuve me hizo ejemplificar la desinformación que nos da, entendiendo cómo la difusión intencional o negligencia de la información falsa se puede crear desinformación de muchas maneras. En este caso, no hubo un esfuerzo de verificar la información ni por contratarla con otras versiones, solo deseaban una historia interesante con pocos hechos reales para que la atención del público sea constante. No se vieron los prejuicios para el estudiante inocente, que solo contó su historia, pero fue modificada por los estudiantes que manejaban el noticiero. La desinformación ahí fue donde puse una de las partes que leí en los enlaces que se dejó en el documento. La desinformación como alerta en el foro global de los medios de DW 2024 representa un serio riesgo para la democracia en la era digital, ya que puede moldearse percepciones, incluso en decisiones colectivas e incluso formando la
prestigio social de las edades tempranas, basando más en la novedad que lo real y creando un objetivo de beneficio a lo correctamente ético. Ante esto, la formación crítica se vuelve fundamental si quieres pronunciarte noticieramente. Hubiera contado con herramientas para cuestionar la información, investigarla, comprenderla y el impacto que ésta antes de creer totalmente ciegas a lo que dicen los medios de comunicación. La educación crítica permite que los ciudadanos desde jóvenes identifiquen contenidos manipulados o sin fundamentos antes de tomarlos en cuenta en sus vidas diarias, éticamente en sus prácticas comunicativas. No basta con saber usar los medios, también es necesario formarse para hacerlos con responsabilidad y sentido ético, para evitar crear noticias que se emocionen en redes sociales o usar la información en beneficio mutuo, creando una distinción en lo que es real y lo que no es. Por otro lado, este tipo de situaciones afectan directamente a la comunidad. Cuando se permite que unos pocos manejen la información de forma arbitraria, se rompe la confianza colectiva. Una comunidad sana se construye sobre la base del respeto, la participación equitativa y el diálogo abierto. Excluir a alguien por el derecho de comunicarse, especialmente en espacios colectivos como una escuela, debilita la cohesión y la generación de división. La comunicación debe ser garantizada para cada ciudadano o cada voz en un lugar abierto. Que ninguna información se convierta en una herramienta de exclusión o violencia simultánea, ya que como existen personas que son individualistas, deben existir personas que sean tan importantes para ver la comunicación como un acto de respeto hacia los demás. Asimismo, considero que la vulnerabilidad del derecho de la comunicación puede tener consecuencias reales sobre las personas, el entorno donde viven, empezando desde las escuelas. Solo mediante medios de comunicación responsables, una sólida formación crítica, el fortalecimiento de la comunidad y la conciencia sobre los peligros de la desinformación y la posverdad, podremos garantizar que estos derechos se respete, se ejerza con responsabilidad y construcción beneficiosa para cada comunidad. Ahí está mi escrito. Listo, Tatiana. No tengo ningún comentario. Considero que está expuesta muy bien la situación, están relacionados los conceptos y tú haces una reflexión adicional alrededor de, bueno, ¿y qué es lo que debemos hacer en relación con este fenómeno? Entonces, el tema de formar ciudadanía crítica, que es un poco la reflexión que estábamos planteando en el marco de esta sesión. Entonces, de mi parte no tengo, digamos, como cosas que sugiera para que le añadas. Está bien. Listo, profe. Profe, ¿qué debo hacer? ¿Tomar pantallazo o algo así o queda el registro? No te preocupes. Este es un ejercicio más pues digamos, como queda la grabación. Entonces, no hay ningún problema. ¿Sí? O sea, no te preocupes. Digamos que ahí lo más importante es como que sigan el paso a paso de lo que solicita la guía, que es si hay correcciones, corregirlo, luego hacer la compilación del documento como lo solicita la guía y demás. Listo, sí, señora. Tengo otra pregunta. ¿Me puedo retirar ya? Es que tengo clases en 20 minutos. No te preocupes. Sí, Okay. vamos adelante. Muchísimas gracias, profesora, y estudiantes que tengan un buen día. Chao. Listo, vamos con Marjul. Creo que no te estamos escuchando. No se escucha. No te escuchamos. No sé. De pronto se desconfiguró a la hora de conectar los audífonos. Sí. No sé si quieras de pronto salir y volver a ingresar. Porque no, mira que no.
En la parte superior está el micrófono. Sí. Ahí en la parte del micrófono, salió. Bueno, entonces vamos mientras tanto con Miguel Ángel. Hola, buenas noches, profe, ¿me escuchan? Sí, señor. Muy buenas noches, compañeros. Soy Miguel Ángel ahora. Voy a leer mi documento sobre la reivindicación, el derecho a la comunicación en tiempos de posverdad. Entonces, en el ámbito académico del curso de Ética y Derecho de la Comunicación, quiero partir de una vivencia personal para configurar la necesidad de reivindicar tres derechos en el nuevo contexto del derecho de la comunicación. Lo hago a partir de una relación con el texto social y desde enfoques contemporáneos que plantean los desafíos éticos de la desinformación y la posverdad, fenómenos que amenazan el ejercicio pleno de la libertad de expresión, interculturalidad y el derecho de la democracia. Me ayuda este análisis el reconocimiento de la libertad y responsabilidad como pilares de la información en los tiempos propuestos por Bell-Malin 2021. La libertad no es hacer lo que uno quiera, sino actuar responsablemente, sin coacción ni censura. La libertad de información debe ser plena, salvo en casos excepcionales como los secretos oficiales. La responsabilidad va unida a la libertad. Implica responder por los actos informativos y exige rectificar errores cuando se cometen, especialmente si afectan derechos como el honor o la vida privada. En mi experiencia personal, vivida en diversos entornos, se resumen en situaciones recurrentes. Muchas personas no saben cómo pronunciar mi apellido, Abu Abara, usándolo incluso como trabalenguas o como motivo de expresiones de desdén. Aunque pueda parecer un hecho menor, con el tiempo comprendí que no se trata únicamente de una dificultad lingüística. En realidad refleja una falta de interés por reconocer una identidad diferente. A partir de esta vivencia, considero necesario reivindicar tres derechos fundamentales. Reflexionar cómo su vulneración configura un escenario que alimenta la desinformación y la posverdad. Los tres derechos que elegí es el derecho a la libertad de expresión, derecho a la interculturalidad y el derecho a la democracia. Dando inicio con el primero, que es el derecho a la expresión. Este derecho está consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política Colombiana. Además, Aguirre Alvis, en el 2013, lo explica como un derecho humano fundamental que permite a todas las personas de manera universal expresarse, acceder al conocimiento y ser gestoras de sus propios contenidos. Este marco solo se sostiene si existe un componente ético basado en el respeto tanto al derecho propio como al de los otros. No se trata solo de hablar, sino reconocer y ser reconocido a través de la palabra. En un entorno saturado de información, este tipo de detalles no son insignificantes. Una letra cambiada puede alterar por completo el significado o la asociación cultural de un nombre, generando confusión, tergiversación e incluso invisibilización. Esta distorsión, que en ocasiones ocurre de manera no intencionada, también puede replicarse al citar de forma errónea fuentes oficiales o medios de comunicación, generando efectos similares a los de una fake news. Se deshabilita la precisión, se altera la identidad y se afecta la confiabilidad de la información. Esta práctica, si es repetida y amplificada y no corregida, alimenta las lógicas de la posverdad. Pasando al segundo derecho, el derecho a la interculturalidad, en la línea de Aguirre Alvis, este derecho está relacionado con las reivindicaciones colectivas dentro de sociedades que buscan ampliar sus relaciones democráticas, promueve el pluralismo, el respeto por la diversidad cultural y el fortalecimiento de los derechos humanos y de la ciudadanía. En este contexto, considero relevante mencionar el origen libanés de mi apellido Aguara, como parte de una identidad intercultural que apenas comienza a ser visibilizada y reconocida dentro de de la diversidad cultural del país. En contextos marcados por la desinformación, los migrantes y minorías culturales suelen ser blancos de discursos que propagan estereotipos y temores, como ha sucedido en Estados Unidos, donde la narrativa de seguridad nacional ha justificado políticas excluyentes. Y por último, voy a tocar el derecho a la democracia. La democracia participativa se sustenta en el valor de la palabra y en nuestras formas de comunicación, las cuales deben ser reconocidas, debatidas
y permanentes y permanentemente reivindicadas como parte esencial del derecho a la comunicación. Así lo señala el artículo 19 en Statement on the Right to Communicate. En este sentido, es indispensable el vínculo entre democracia y comunicación para garantizar que no se desvirtúe la identidad de las personas, sino que se les respete y dignifique como ciudadanos en la manera que se identifican y se reconocen. En la era digital, este derecho está amenazado por la desinformación y la posverdad. La desinformación alimentada por redes sociales, algoritmos y estrategias de manipulación distorsionan la realidad y debilitan la confianza de los medios en las instituciones democráticas, como advierte DW en el 2024. No basta con desmentir noticias falsas, es urgente empoderar las audiencias a través de la alfabetización mediática para que sean capaces de detectar contenidos manipulados y participar con un pensamiento crítico. Por último, quiero decir que la posverdad va más allá, no busca simplemente confundir, sino reemplazar la verdad por narrativas emocionales diseñadas para manipular percepciones. Bell Malen, en el 2021, advierte que esta práctica se basa en la relativización de la verdad, banalizando los datos y la supremacía del discurso emotivo. Si el derecho a la comunicación se ve asociado por la mentira, el prejuicio y la manipulación, ¿qué tipo de ciudadanía estamos construyendo? ¿Qué significaría comunicar en democracia cuando la verdad es desplazada y por narrativas emocionales e interesadas? Estas preguntas nos llevan a pensar en fondo que para reivindicarse desde la ética, estos tres derechos esenciales: la libertad de expresión, la interculturalidad y la democracia. Muchas gracias. Miguel Ángel, muchas gracias por compartirnos tu texto, además desde una experiencia tan personal. Y digamos que sí me gustaría de pronto que el ejercicio está muy bien realizado, porque justamente toca el tema de la identidad, la exclusión y todos estos fenómenos que se dan en el marco de la forma en que nos comunicamos hoy a través de las redes sociales. Sin embargo, de pronto sería interesante que tú pudieras compartir en tu texto una reflexión que pudiera integrar como todos estos elementos que tú estás recogiendo desde la perspectiva de la posverdad, la desinformación y los diferentes derechos que tú mencionas, justamente para que en este ejercicio de reflexión tú puedas poner allí cuál ha sido tu experiencia, ¿sí? ¿Qué has hecho tú en relación con esa situación tan concreta que de pronto para muchas personas puede ser menor, ¿no? Y es el tema de tu apellido, ¿no? El uso que se le da a tu apellido o la forma como se usa tu apellido por parte de algunas personas y las repercusiones que eso ha tenido de pronto para ti. Entonces, sería interesante que de pronto tú pudieras, en el marco ya del cierre del texto, tú como ciudadano, digamos que, ¿cuál es la reflexión que podrías sugerir allí en el marco de estos fenómenos que se dan en la comunicación digital, que digamos que para el caso de las y los jóvenes no es menor, reitero, ¿no? Entonces el tema del el relacionamiento en escenarios donde la imagen es lo más importante, donde es muy fácil tal vez si no tiene estas características, no es socialmente aceptado, y esto pues de alguna manera puede reproducir comportamientos pues excluyentes, ¿no? Entonces sería interesante que de pronto tú desde allí pudieras pues hacer un cierre con relación a tú como Miguel Ángel Aguavara, ¿qué reflexión te queda de esa experiencia en particular en el marco de esos fenómenos que estás reflexionando en tu texto?
Miguel. Muchísimas gracias. Sí, señora, o sea, pues hago como o sea, ¿me estás pidiendo que lo haga ahorita o para que lo meta No, no, en el no, para documento? que lo tengas en cuenta y lo Ah, incluyas ok, en el ok. documento como un Sí, ok, cierre de ok. reflexión a partir de tú como Miguel Ángel, pues cuál es esa invitación que tú haces o que desde tu experiencia individual, que cómo llevas cómo reflexionas desde lo que has vivido, desde cómo te has sentido este fenómeno de la comunicación digital y todo lo que puede llegar a trascender en una persona, pues a partir de los comportamientos que se dan en el marco de esa comunicación digital y cómo pueden llegar a afectarte a ti, o te han afectado a ti en lo personal, y cuál es, digamos, que esa apuesta que tú tienes frente a eso, si es que la tienes, ¿no? Entonces, pues porque para alguna persona podría ser muy fácil sucumbir ante la presión de decir, ay, no saben pronunciar bien mi apellido, entonces como no lo saben pronunciar bien, entonces no lo digo, o uso el otro apellido, o Sí, solo Miguel Ángel. básicamente esa es la respuesta a la que le doy, como que ya me da tan igual que pues doy mi otro apellido, que ya es más como más nacional, entonces pues ya pasa como a segundo plano, pero pues es algo que eh, pues como que pues no es que me afecte, pero sí se ve como bastante marcado a los sitios donde voy, a los grupos donde estoy, entonces pues bueno, Sí, muchas digamos que gracias, un profe. poco también la idea es que pueda reflexionar sobre desde esta apuesta del derecho a la comunicación, del derecho a la identidad, ¿sí? De hacer también un ejercicio de resistencia, si se quiere, frente a esos nuevos modos de comportamiento o a esa presión social a la que a veces sucumbimos, pues si a ti de pronto este ejercicio te dice, oh, pero no, ¿y por qué yo tengo que ceder a eso? ¿Por qué tengo yo que sucumbir pues a esa presión, ¿no? Es un poco reflexionar desde lo individual, desde eso que es tan sencillo para a ojos de algunos, cómo esto puede, pues de alguna manera, ser un hecho que pueda reflexionarse en el marco del ejercicio que estamos haciendo para la asignatura. Listo, profe, muchas gracias. A ti, Miguel Ángel, por compartir tu texto. Vamos con Marjul, que pues tenía problemas de audio. A ver si ya Gracias. logramos. Ahora Ahora sí, sí. ¿me Sí, escuchan? señora. Sí, señora. Excelente. Muchas gracias. Mi texto empieza así. Vivir como migrante en Berlín me ha hecho ver lo frágil que puede ser el derecho a la comunicación. No se trata solo de poder hablar, sino de que nuestras voces sean escuchadas con respeto, sin prejuicios ni estigmas. Esa fragilidad se siente cuando los medios o las redes sociales nos muestran a nosotros los migrantes como una amenaza al empleo, a la seguridad o incluso a la cultura. En lugar de ayudar a entender nuestras realidades, muchas veces nos reducen a etiquetas que generan miedo o rechazo. Aquí entran en juego dos conceptos clave, la desinformación y la posverdad. La primera no es solo un error, es una estrategia para manipular lo que la gente cree. Según el Global Media Forum de Deutsche Welle, las noticias falsas circulan más rápido que los hechos reales, sobre todo en redes sociales. La posverdad va más allá, ocurre cuando los hechos dejan de importar y lo que pesa es la emoción o la creencia personal. Como explican González y Cardona Restrepo, vivimos en una época donde lo que se siente o se cree vale más de lo que se puede comprobar. Un ejemplo claro es la narrativa que presenta a las personas migrantes como peligrosas. Estas ideas no nacen de datos, sino de discursos repetidos que nos vinculan con el crimen, la carga social o la pérdida de identidad. Muchas veces no son errores inocentes, sino estrategias políticas que usan el miedo para ganar apoyo. Y eso tiene consecuencias en entrevistas de trabajo, en acceso a vivienda, salud, a una vida digna.
Esto no afecta solo a quienes migramos, afecta a toda la comunidad porque debilita la confianza, alimenta el rechazo y pone en riesgo la democracia. Me recuerda a lo que dice Chimamanda Ngozi Adichie en su charla El peligro de la historia única. El problema de los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Cuando solo se cuenta una parte de la historia, se niega la dignidad de las personas y se impide ver lo que compartimos como seres humanos. La diversidad es una realidad y negarla es perder la oportunidad de convivir con respeto. El rol del Estado también es clave. Define quién puede quedarse, bajo qué condiciones y con qué derechos. Cuando las leyes se endurecen, como ocurre ahora en algunos países, no solo se limitan legalmente las posibilidades, también se alimentan las actitudes hostiles. Incluso en ciudades como Berlín, donde se promueve la diversidad, esas garantías muchas veces no se traducen en igualdad real. Por eso, el derecho a la información no puede ser un privilegio. Como plantea Belmayén, el periodismo debe recuperar su papel ético, investigar, dar contexto y resistirse a tanto espectáculo. Si los medios, los gobiernos o las plataformas digitales no garantizan ese derecho, debemos ejercerlo desde donde podamos, creando contenidos responsables, escuchando otras voces y ayudando a reconocer lo verdadero entre lo falso. Hasta ahí va mi texto. Listo, muy bien, Mario, muy interesante tu texto, está muy bien elaborado. Digamos que de pronto lo que yo te sugiero es que puedas de pronto profundizar en que esa desinformación de la que tú hablas no solo va a generar estigmas, ¿sí? Sino que va a constituir también una forma de violencia simbólica que va a impactar en la realidad material en el caso tuyo como migrante, ¿no? Entonces, no es solo como la desinformación puede generar una serie de comportamientos de parte de quien escucha esa información errónea, sino cómo esa desinformación hace parte también de una serie de desatenciones por parte de los gobiernos, por parte de los entes que deben de alguna forma pues atender y acompañar en este caso a la población migrante, ¿no? Digamos que en este caso la desinformación termina siendo una consecuencia pues de una serie, de una cadena pues de ausencias en el caso de lo institucional, ¿no? Tal vez pues te invitaría como a que lo reflexionarías también, porque la desinformación, digamos que no solo puede llegar a afectarte en términos de tu imagen como migrante, sino que eso también trae una serie de repercusiones en la convivencia, en el acceso a oportunidades de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues creo yo que sería como profundizar eso. Por lo demás, yo digamos que lo veo bien. Ok, profesora, muchas gracias. Me gustaría saber si también me puedo retirar. Sí, claro que sí. Sí, es que aquí son las 2:30 de la mañana. Muchas Sí, gracias. a descansar, que estés muy bien. Gracias, lo mismo Chao, para Marjorie, todos. que estés Chao. muy bien, cuídate. Listo, vamos con Diana. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Diana. Quería preguntarte, ¿te leo todo el texto o yo lo resumí en una hoja? No sé si... No, la ¿Cuál idea leo? es poderlo leer completo para que podamos Ah, escucharlo y si hay algún elemento que es alguna sugerencia, pues la podemos hacer de una vez. listo, sí, señora. Bueno, mi texto se llama Lecciones de una mala comunicación. En mi colegio vi una situación que me dejó una gran lección sobre la comunicación y la manera en que la información, cuando no es tratada con responsabilidad,
puede causar confusión y malos entendidos. Todo comenzó un lunes por la mañana, cuando se empezó a correr el rumor de que las clases serían suspendidas durante toda la semana. Lo curioso es que nadie sabía de dónde venía exactamente esa noticia, pero todos la repetían con seguridad como si fuera algo confirmado. Este tipo de rumores se propagaban rápidamente gracias a los medios de comunicación que usábamos entre los estudiantes, como los grupos de WhatsApp, el Instagram, las conversaciones en los pasillos y hasta los comentarios en clase. Lo que parecía ser no solo una broma entre algunos compañeros, terminó convirtiéndose en una especie de verdad colectiva, entre comillas. Lo más preocupante fue que la información no venía de los docentes ni de la administración, sino de estudiantes que por chanza o por el deseo de molestar la difundían sin pensar en las consecuencias. Muchos estudiantes, incluyéndome, nos dejamos llevar por lo que escuchábamos. Algunos hasta hicieron planes para esos días libres sin saber que todo era falso. Más tarde nos enteramos de que lo único que se estaba considerando era una reestructuración de horarios por un evento académico que ni siquiera estaba confirmado. Lo que pasó fue un ejemplo claro de cómo se genera la desinformación. Una pequeña frase mal interpretada, repetida varias veces, se transforma en un dato falso que todos creen sin verificar. Esta experiencia me llevó a pensar en nuestros derechos como estudiantes. Uno de ellos es recibir una educación basada en la verdad, con datos claros y accesibles. Pero también tenemos el deber de ejercer nuestra libertad de expresión de manera consciente y respetuosa. No se trata solo de decir lo que queramos, sino de pensar antes en el impacto que nuestras palabras pueden tener sobre los demás. En este caso se vivió un fenómeno que los expertos llaman posverdad, donde lo que se siente como verdad, porque todos lo dicen o porque lo queremos creer, se impone sobre los hechos reales. Así, muchos compañeros prefirieron creer la supuesta suspensión de clase porque les convenía, no porque hubiera una fuente confiable que lo confirmara. La situación escaló tanto que varios estudiantes dejaron de asistir a clases ese día. Los profesores notaron la baja asistencia y la confusión generalizada. Fue entonces cuando la rectora tuvo que intervenir con un comunicado oficial, aclarando que no había suspensión de clases y que las noticias solo debían tomarse como válidas si venían de los canales institucionales. Ese momento fue un jalón de orejas para toda la comunidad educativa. A partir de ese día en el colegio se empezó a hablar más seriamente sobre la necesidad de fortalecer la comunicación institucional. Se promovieron charlas sobre el uso responsable de los medios de comunicación, especialmente digitales, y se crearon campañas internas para fomentar la verificación de la información antes de compartirla. Incluso, en algunas clases se habló sobre cómo identificar noticias falsas y cómo la desinformación puede ser usada para manipular la opinión pública. Personalmente aprendí a no creer en todo lo que escucho de inmediato y cuestionar siempre las fuentes. Entendí que aunque las bromas pueden parecer inofensivas, cuando se trata de compartir información, tiene el poder de generar caos. También comprendí que ejercer la libertad de expresión no significa decir cualquier cosa sin consecuencias, sino hablar con responsabilidad, respetando el derecho de los demás a estar bien informados. En resumen, esta anécdota me enseñó que en el entorno escolar y en la vida en general, la verdad y la responsabilidad comunicativa son fundamentales. La próxima vez, después de lo que sucedió, cuando yo ya escucho un rumor, en lugar de compartirlo, lo que hago es preguntar, investigar y asegurarme de no contribuir a la cadena de la posverdad. Muchas gracias. Listo, Diana, muy bien escrito, muy sencillo, pero muy claro. Yo te sugeriría dos cosas. La primera es que puedas recoger a los autores que estamos trabajando en esta tercera unidad, en esta cuarta fase, porque si tú escuchaste a tus compañeros, digamos que
la idea es poder recoger algunas de las reflexiones que ellos sugieren en sus textos para poder anclarlo al análisis que tú haces de tu experiencia personal. Ok, Y lo sí, señora. segundo es poder reflexionar esa situación personal, lo que te sugeriría, esa situación personal, tú cómo la reflexionas a escala más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta situación, cómo la podríamos trasladar a un suceso que pueda afectar a más personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si en dado caso a nivel social se difundiera un rumor que fuera tomado como cierto? Pues eso qué consecuencias podría traer y cuál es la reflexión que como sociedad debemos aprender en el marco de esta comunicación digital para justamente evitar caer en esas cadenas de rumores y asumirlos como ciertos, ¿no? Entonces, pensarlo como llevarlo a una situación de pronto de impacto un poco más grande. ¿Cuál es la reflexión que nos cabría como sociedad en el marco de este fenómeno de la posverdad y la desinformación? Serían esos dos elementos que siento yo que de pronto podrían complementar muy bien tu escrito. Listo, muchísimas gracias, profesor. Vale, Diana, no, con mucho gusto. Bueno, Jason o Kevin van a... Sí, señora, adelante. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, Feliz Diana, noche. que estés muy bien, feliz noche. Jason o Kevin. Hola, profe Jason. Jason, perdón. Así es. Jason, adelante. Bueno, voy a compartirles entonces una reflexión muy personal que inspiró el texto analítico que elaboré. Cuando comunicar se vuelve un riesgo. En él exploró cómo la desinformación y la posverdad se ha convertido en amenazas reales contra el derecho a la comunicación y por tanto contra la democracia misma. Lo hago desde una experiencia que viví muy cerca porque mi cuñado es el actual alcalde del municipio del Banco, donde estoy viviendo actualmente. Al principio, este vínculo fue motivo de orgullo para mi familia, pero pronto notamos cómo estar en el ojo público también tiene un costo muy alto. Lo que más me impactó fue ver cómo se difundían noticias falsas, audios manipulados, memes llenos de odio. Todo con una intención clara, dañar la imagen y el trabajo de una administración que, aunque no perfecta, ha hecho cosas importantes por el municipio. Es doloroso ver cómo una cadena de WhatsApp puede tener más peso que un boletín oficial y cómo la verdad se convierte en algo irrelevante frente a lo que la gente quiere creer. Este fenómeno está muy bien explicado en los textos que analizamos. Belmalen habla de la posverdad, como esa lógica en la que los hechos pasan a un segundo plano y lo que manda son las emociones. Es decir, no importa si es cierto, importa si me suena, si me genera rabia, miedo o desconfianza. Y eso lo viví de forma cruda. Aunque sacábamos resultados con cifras, evidencias, fotos, bastaba con que alguien dijera eso es mentira para que muchos le creyeran sin dudar. A eso se suma el problema de la desinformación, que no solo es dar datos falsos, sino también ocultar los verdaderos o presentarlos de forma manipulada. Como dice el especial de DW, esto no solo afecta a la política, afecta a la convivencia, la confianza y la salud misma de una sociedad democrática. Y aquí hago una conexión con lo que plantea Safón. El derecho a la comunicación no es solo tener acceso a la información, sino poder expresar de manera libre y justa. Pero, ¿cómo se puede ejercer ese derecho si todo está contaminado por bulos, rumores y ataques? Desde mi formación en comunicación, esto también me genera un gran conflicto.
Achuri plantea que comunicar debe ser un acto de responsabilidad y diálogo. Sin embargo, hoy muchas veces comunicar se ha vuelto un acto superficial, viral, incluso destructivo. La autenticidad y el compromiso social, dos valores que deberían guiar la práctica comunicativa, parecen estar siendo desplazados por el afán de protagonismo o por intereses ocultos, en vez de promover la verdad. Lo que se viraliza es el escándalo. Por eso, en el texto planteo que incluso la libertad de expresión está en juego, porque no se trata solo de que todos puedan opinar, lo cual es importante, sino de que ese ejercicio, no aplaste la verdad, ni silencia a quienes quieren aportar desde la ética. Como bien dicen González y Cardona Restrepo, el periodismo ha perdido autoridad y eso deja un vacío donde cualquiera se siente con derecho a desinformar sin consecuencias. En conclusión, este texto no fue solo un trabajo para cumplir con una nota, fue una forma de procesar una vivencia dura, de pensar con más profundidad lo que significa comunicar hoy y entender que no podemos ser indiferentes. Necesitamos fomentar la educación crítica, exigir responsabilidad ética a quienes informan y sobre todo defender los valores que humanizan la comunicación, la verdad, la empatía, la justicia. Gracias. Listo, Jason, muchas gracias. Muy bien, no tengo ningún elemento para agregar. Está muy bien realizado, está reflexionado en el marco de los textos de la unidad. Haces una reflexión constante sobre, bueno, la responsabilidad que nos cabe también como ciudadanos, porque siento que el papel de los medios es muy importante, o digamos que es importante pensarnos críticamente el fenómeno de la comunicación desde el medio, pero también es pertinente que nos pensemos nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas en el marco de estos fenómenos que nos traen unos nuevos retos, como lo decía Viviana, que hoy con la inteligencia artificial pues se va seguramente a agudizar y que tenemos que seguir insistiendo en formar y en generar esa conciencia cada vez más crítica para que la gente no sea pues engañada como puede llegar a pasar con el uso de estas herramientas, ¿no? Entonces, está muy bien abordado, está muy bien escrito, entonces de mi parte no tendría pues no, sugerencias para modificar el texto. Listo, profe, muchas gracias. A ti, Jason. Kevin. Hola, Kevin, adelante. Kevin. No se te está entendiendo, Kevin. No. Hola. No, Kevin, no se te está entendiendo. No sé si puedas resolver tu tema técnico porque no se te entiende. Mi-
Hola, Kevin. Profe, qué pena, yo me voy a retirar. Adelante, Jason, que estés muy bien. Feliz noche para todos. Feliz noche. Kevin, creo que no la logramos contigo, no sé qué pasa con tu audio. No, Kevin, la verdad es que no se te está entendiendo bien. Escuchamos súper distorsionado. ¿Tutora me escucha? Sí, Viviana. Yo también yo ya me retiro. Bueno, Viviana, vale, que estés muy bien. Muchas gracias. ¿Ya haré las correcciones y lo vuelvo a subir al foro o ya lo paso directamente en el trabajo? No, ya lo pasan, ya compilan el trabajo ya para la entrega. Bueno, muchas gracias, tutora. Hasta luego. Bueno, que estés muy bien, Viviana, hasta luego. Bueno, Kevin, pues lamento mucho que no hayas podido intervenir. La verdad es que no, algo pasa con tu audio. Oh.